Miércoles 26 de noviembre, costa de Chiapas. Circula un video que sacude la conversación pública. Se habla de un megaoperativo de la Secretaría de Marina contra una base insular atribuida al CIECOG. El material sostiene que, en apenas 40 minutos, fuerzas federales neutralizan defensas, rescatan civiles y desmantelan infraestructura criminal. La narrativa asegura que el punto es una isla fortificada a unos kilómetros de la frontera con Guatemala, utilizada como enclave logístico. La versión en redes detalla helicópteros artillados, equipos de élite y una incursión nocturna sincronizada al segundo. La atención se concentra ahí. Se calentó la costa chiapaneca, según el video, y la madrugada se convierte en escenario de una operación de alto impacto. De acuerdo con el metraje compartido, la secuencia arranca poco después de las 2:30 de la madrugada. 15 aeronaves en formación, radios en silencio, luces apagadas, navegación a baja altura sobre el Pacífico. El objetivo aparece como un perfil oscuro cubierto de vegetación. Lo que para cualquiera sería una formación rocosa, para los sensores significaría actividad inusual, calor nocturno sostenido, entradas y salidas irregulares de embarcaciones rápidas, rebotes de señales encriptadas hacia tierra firme. Ese, afirma el video, es el indicio que activa semanas de vigilancia previa con aeronaves no tripuladas y observación a distancia. Según esa versión, la isla no es un campamento improvisado, sino una base con estructuras ocultas bajo lona y follaje, galpones reforzados, antenas, generadores y defensas dispuestas para rechazar aproximaciones por mar. Se describe que el acceso marítimo estaría minado con artefactos de fabricación casera, con tiradores distribuidos en la línea de costa. El libreto del operativo presunto descarta entrar por agua o por tierra y opta por el aire con inserciones de precisión. Los tiempos son clave: asegurar zonas de descenso, neutralizar amenazas al vuelo y mover equipos en menos de 90 segundos para evitar quedar fijos bajo fuego de respuesta. Las imágenes difundidas aseguran que, al aproximarse la formación, 2 lanchas rápidas patrullan el perímetro. Una intervención desde el aire las inmoviliza y, con eso, se preserva la sorpresa inicial. Después, el material describe impactos dirigidos sobre posiciones antiaéreas identificadas previamente. Destellos, humo y explosiones abren pasillo. Es el momento de la inserción. Cuerdas descienden y equipos tácticos tocan suelo. Todo ocurre en un lapso brevísimo y con rutas marcadas. El guión insiste en coordinación, velocidad y control de sectores. En tierra, la narrativa muestra 3 frentes principales. El primero, dirigido al galpón identificado como núcleo logístico. La versión dice que, tras abrir paso, los elementos hallan sustancias ilícitas en grandes volúmenes y equipo asociado a su procesamiento. Al fondo, 11 personas en condición de cautiverio, con signos de agotamiento, que habrían sido rescatadas y evacuadas. El segundo frente, orientado a un depósito de armamento. Ahí se enlistan piezas de alto poder y equipo táctico almacenado con orden militar. El tercero, enfocado en una aeronave con marcas apócrifas resguardada bajo lonas, que habría sido inutilizada para evitar su reutilización. Los instantes siguientes, siempre según el video, transcurren entre avances controlados y puntos de resistencia esporádicos. Se reportan intercambios breves, vehículos inmovilizados y focos de fuego que no logran frenar el avance. Se habla de 17 abatidos y 23 detenidos, además de 0 bajas de la fuerza pública. El saldo exacto, sin embargo, no cuenta con parte oficial. La insistencia en la cifra se mantiene en el material viral, y es presentada aquí como afirmación no verificada. Testigos referidos en redes narran destellos en el horizonte y el zumbido de hélices sobre la franja costera. Pescadores de comunidades próximas a Tapachula describen haber visto un resplandor intenso en la madrugada y columnas de humo al amanecer. Vecinos señalan que las imágenes no dejan lugar a dudas sobre una acción de gran escala. Otros piden cautela y verificación, recordando que el ruido de helicópteros puede responder a patrullajes regulares en el litoral. No hay unanimidad, solo fragmentos de relato ciudadano que circulan entre grupos de mensajería. Hacia el cierre de la pieza, la voz que narra sostiene que, con el perímetro asegurado, comienza la fase de inspección. Allí ubican una sala de comunicaciones con radios satelitales, computadoras y mapas digitales con rutas marcadas. Lo más sensible, dice el material, está en discos duros con bases de datos, coordenadas, contactos y presuntos circuitos financieros. El guión añade un hallazgo singular en una bodega refrigerada.
lingotes de oro con valor estimado de decenas de millones de pesos. Se trata, otra vez, de datos que solo pueden confirmarse con peritajes y comunicados formales. La versión incluye también la evacuación inmediata de las personas rescatadas, con atención médica de urgencia. El registro emocional de uno de ellos aparece como eje del relato. Manos temblorosas, un gracias repetido, semanas de encierro. Ese componente humano domina el tramo final antes de la demolición controlada. Según el video, las cargas colocadas en puntos estructurales colapsan los galpones y reducen la capacidad de reconstrucción de la base. El fuego consume depósitos y deja columnas de humo visibles a kilómetros. A esa hora, la isla ya sería, como se dice en la jerga, un punto reventado. En redes, los comentarios se dividen. Hay quien aplaude la contundencia y hay quien pregunta por el parte oficial. Algunos analistas subrayan que, si la operación ocurrió como se describe, representa una incursión aérea coordinada de alto nivel, con inserciones múltiples, control de perímetro y medidas para mitigar riesgos al vuelo. Otros recuerdan que una acción de esa magnitud debería generar un rastro de confirmaciones institucionales y cooperación internacional, sobre todo si se habla de equipo de uso restringido asegurado. Por eso, la recomendación predominante es esperar comunicados de la autoridad y corroboración independiente. El contexto regional ayuda a dimensionar por qué una estructura insular, de existir, tendría valor estratégico. La franja del Pacífico Sur, con esteros, manglares y pequeñas formaciones cercanas a la costa, ofrece puntos discretos para almacenar, transferir y vigilar. La proximidad a la frontera con Guatemala facilita rutas hacia el Istmo y el Triángulo Norte. Desde ahí, el tráfico se diversifica. Mar, aire y brechas de terracería conectan con entronques carreteros. Ese mosaico geográfico convierte a la costa chiapaneca en plaza codiciada y, por tanto, disputada. Cuando un punto así se calienta, la reacción suele incluir intentos de resguardo, repliegues tácticos o cambios de ruta. De acuerdo con lo que se difunde, el operativo no solo habría golpeado logística, también ánimo interno. Se mencionan mensajes interceptados, purgas y retirada de posiciones expuestas en otras entidades. Si eso es cierto, el impacto no sería solo material, también psicológico. La idea de que no existen santuarios intocables altera la ecuación de riesgo de cualquier célula que opera con la lógica de enclave seguro. Aún así, afirmar esa consecuencia exige pruebas, decomisos vinculados, detenciones posteriores y causas penales que documenten la cadena de hechos. Habitantes de comunidades costeras reportan que, durante la madrugada y primeras horas de la mañana, prefirieron permanecer resguardados. Comercios abrieron tarde, escuelas evaluaron clases con cautela. La percepción de pánico aparece en testimonios breves, con llamados a evitar la zona marítima próxima durante el resto del día. Elementos estatales y federales, de acuerdo con reportes locales, habrían incrementado la vigilancia en carreteras cercanas como prevención ante posibles reacciones. Más allá de lo que diga el video, esa capa preventiva suele activarse cuando se calienta un corredor. El material viral incorpora un cierre que apunta a una estrategia más amplia. Se enumeran acciones en distintos estados, con laboratorios desmantelados, pistas clausuradas y detenciones de operadores. La narrativa subraya coordinación entre fuerzas federales e instancias de investigación para atacar no solo mandos visibles, sino infraestructura, finanzas y conectividad. Esa lectura coincide con los enfoques de contención más recientes: cortar capacidades, presionar logística y obligar a reacomodos que fragmenten las cadenas de suministro. Hay detalles del guión que, de confirmarse, destacarían por su sensibilidad. Plataformas antiaéreas improvisadas, aeronaves clonadas, equipos de comunicación satelital y almacenes de alto valor. Cada uno implicaría líneas de investigación complejas, con trazabilidad de proveedores, rutas de suministro y mecanismos de encubrimiento. También abrirían la puerta a cooperación internacional en análisis de hardware, seriales y redes de financiamiento. Por eso, la expectativa razonable es que, si todo ocurrió como se describe, los próximos días traerán conferencias, imágenes comparativas antes-después y una ruta de judicialización. En lo inmediato, la lección que deja el relato compartido es la centralidad de la inteligencia previa. Ninguna incursión de esa naturaleza ocurre en vacío. Exige semanas de observación, validación de patrones, maquetas de escenario y ensayos logísticos. En la jerga, se llama preparar el terreno, reconocer entradas, ubicar puntos duros,
medir ventanas de clima y de marea, y ajustar la sincronía de vuelo y tierra. Una ejecución en 40 minutos, como dice el video, solo es plausible con esa preparación invisible. Si los hechos se confirman, ahí estaría la explicación del desenlace. Velocidad, sorpresa y saturación coordinada. Sobre las cifras, el material mantiene 3 datos eje: 40 minutos de ventana operativa, 17 abatidos y 23 detenidos, además de 11 personas rescatadas. No hay, al momento, manera independiente de sostener esos números. En términos periodísticos, se presentan como reportes iniciales sujetos a verificación. Algo similar ocurre con los bienes asegurados: oro, grandes volúmenes de droga y equipos de alto valor. Lo responsable es tratarlos, por ahora, como afirmaciones del video y esperar inventarios oficiales. Mientras tanto, la comunidad local expresa una mezcla de incredulidad y alivio. Algunos residentes sostienen que, si ese enclave existía y fue desmantelado, se reduce un foco de riesgo que venía pesando sobre el litoral. Otros enfatizan que el verdadero cambio solo llega cuando las rutas se desarticulan a fondo y se sostienen las acciones en el tiempo. La experiencia en otras plazas muestra que, tras un golpe, suele venir un reacomodo. Por eso la vigilancia de siguientes semanas es tan relevante como el operativo mismo. Hasta este punto, lo que se puede afirmar con rigor es limitado. Hay un relato ampliamente difundido que describe una operación de gran envergadura en una isla de la costa de Chiapas durante la madrugada del miércoles 26 de noviembre. Ese relato asegura una intervención aérea, rescates y destrucción de infraestructura criminal en un lapso breve. También atribuye las acciones a la Secretaría de Marina y vincula el enclave al CTNG. Todo lo demás depende de confirmación institucional y de que se publiquen partes, fotografías oficiales, aseguramientos y carpetas de investigación. Si en las próximas horas las autoridades emiten un parte, el guión informativo cambiará de fase, de lo presunto a lo verificado. Ahí se podrán precisar coordenadas, inventarios, cadena de custodia y situación jurídica de los detenidos. Se sabrá si hubo cooperación con agencias externas, si IEC activaron alertas aeronáuticas o marítimas, y si existen órdenes de aprehensión derivadas de la evidencia digital supuestamente hallada. También se tendrán, con mayor detalle, los protocolos seguidos para la atención de las 11 personas rescatadas. Mientras tanto, conviene insistir en una práctica básica: contrastar versiones, acudir a fuentes oficiales y evitar la amplificación de datos sensibles sin respaldo. Cuando se habla de operativos de alto impacto, una cifra mal colocada o un detalle técnico sin contexto pueden generar pánico innecesario o entorpecer investigaciones. La objetividad, aún en un entorno cargado de dramatismo, protege a la audiencia y a los procesos de procuración de justicia. Si lo narrado en redes se confirma, el mensaje operativo es claro: no hay santuarios permanentes, y las islas, esteros y enclaves costeros quedan en el radar. El enfoque se centra en romper capacidades, no solo en capturas. Si, por el contrario, partes de la historia resultan exageradas o falsas, también habrá que documentarlo con el mismo rigor. La transparencia institucional, en un caso así, es la mejor herramienta para cortar la desinformación y dar certeza a las comunidades que viven cerca de los puntos mencionados. Al cierre de este guión, no hay un reporte institucional publicado que detalle con precisión lo ocurrido en la costa de Chiapas. Queda, por tanto, el registro de un relato potente que pone foco en una supuesta base insular y en una incursión de alta coordinación. Queda también la responsabilidad de seguir el tema con datos confirmados, de escuchar a los habitantes de la franja costera y de reportar, con el mismo pulso, tanto los hallazgos como las rectificaciones. Si algo define a una cobertura responsable en momentos en que una plaza se calienta, es la mezcla de prudencia, verificación y claridad. Para quienes viven en el litoral chiapaneco, lo inmediato es recuperar la normalidad y mantenerse informados por vías oficiales. Para las autoridades, si la operación existió, será clave blindar la cadena de custodia, presentar resultados y sostener la presencia disuasiva para evitar rebrotes. Y para la audiencia en general, el aprendizaje es sencillo pero exigente. Frente a relatos de gran impacto, la atención y el escepticismo sano son aliados. Solo con datos verificados se puede contar, sin margen de duda, cómo, cuándo y dónde se reventó un enclave criminal y cuál fue su saldo real. En eso se centrará el seguimiento.
Al cierre de este guión, no hay un reporte institucional publicado que detalle con precisión lo ocurrido en la costa de Chiapas. Queda, por tanto, el registro de un relato potente, que pone foco en una supuesta base insular y en una incursión de alta coordinación. Queda también la responsabilidad de seguir el tema con datos confirmados, de escuchar a los habitantes de la franja costera y de reportar, con el mismo pulso, tanto los hallazgos como las rectificaciones. Si algo define a una cobertura responsable en momentos en que una plaza se calienta, es la mezcla de prudencia, verificación y claridad. Para quienes viven en el litoral chiapaneco, lo inmediato es recuperar la normalidad y mantenerse informados por vías oficiales. Para las autoridades, si la operación existió, será clave blindar la cadena de custodia, presentar resultados y sostener la presencia disuasiva para evitar rebrotes. Y para la audiencia en general, el aprendizaje es sencillo pero exigente. Frente a relatos de gran impacto, la atención y el escepticismo sano son aliados. Solo con datos verificados se puede contar, sin margen de duda, cómo, cuándo y dónde se reventó un enclave criminal y cuál fue su saldo real. En eso se centrará el seguimiento. Para quienes viven en el litoral chiapaneco, lo inmediato es recuperar la normalidad y mantenerse informados por vías oficiales. Para las autoridades, si la operación existió, será clave blindar la cadena de custodia, presentar resultados y sostener la presencia disuasiva para evitar rebrotes. Y para la audiencia en general, el aprendizaje es sencillo pero exigente. Frente a relatos de gran impacto, la atención y el escepticismo sano son aliados. Solo con datos verificados se puede contar, sin margen de duda, cómo, cuándo y dónde se reventó un enclave criminal y cuál fue su saldo real. En eso se centrará el seguimiento.